Hola, hoy vamos a comenzar el tema potencial eléctrico. Para eso tenemos que acordarnos de algunas cosas del año pasado. Vamos a empezar a hacer un pequeño repaso para luego retomarnos el tema este que es el que les quiero explicar hoy, potencial eléctrico. Bueno, ¿qué era una fuerza constante? Una fuerza constante es aquella que no tiene cambios en su módulo, en su dirección y en su sentido. Ojo que también la dirección y el sentido tienen que permanecer constantes. Por ejemplo, si yo tengo este cuerpo y sobre él actúa esta fuerza que forma determinado ángulo, bueno, esta fuerza, vamos a suponer que este cuerpo se traslada desde este lugar a este lugar, tiene un cierto desplazamiento X o delta X, bueno, la fuerza es constante cuando siempre vale lo mismo, por ejemplo, yo que sé, 20 newton, y cuando este ángulo no cambia en toda la trayectoria. Entonces, una vez que definimos fuerza constante, vamos a calcular el trabajo que realiza una fuerza constante. Lo podemos simbolizar con la letra T o con la letra W. Las dos formas son las que se utilizan. Entonces, para eso vamos a suponer lo siguiente. Una persona está caminando, ejerciendo esta fuerza y traslada al objeto desde este lugar a este lugar. O sea que se traslada cierto desplazamiento delta X. ¿Ah? Bueno, ¿cómo se define el trabajo de una fuerza constante? Trabajo es el producto escalar de dos vectores, es decir, el trabajo se determina como el producto de vector fuerza por el vector desplazamiento, vector fuerza por el vector desplazamiento. Eso es un producto escalar. Nosotros ya habíamos visto que un producto escalar lo podemos escribir de esta forma. El trabajo es el producto de la fuerza, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿verdad? Fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Este ángulo es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, o sea que en este caso es el ángulo θ que aparece acá señalizado. Fíjense en además una cosa. Si yo a la fuerza F la descompongo en una fuerza, en una componente horizontal y en una componente vertical, la componente horizontal es la fuerza por el coseno del ángulo, ¿verdad? Aplicando coseno a este triángulo, coseno del ángulo es cateto adyacente, que sería esta, sobre la hipotenusa, y ahí despejamos esta, que es f de x, y f de x me queda f por coseno de θ. Fíjense en un poquito en la ecuación. Si yo cambio el orden de esto y el delta x lo paso para acá atrás, en realidad el trabajo de una fuerza constante es la componente horizontal de la fuerza multiplicada por el desplazamiento. ¿Ven? Estoy multiplicando esta fuerza por el desplazamiento que sufre el cuerpo. Si el cuerpo no se desplaza, por más que el hombre esté ejerciendo fuerza, no hay trabajo. ¿Ah? Bien. Unidades, el trabajo se mide en joule, la fuerza en newton y el desplazamiento en metros. Ahora, la unidad newton por metros, fíjense acá un poquito, newton por metros, que es lo que me quedaría, ¿verdad? La fuerza en newton, el delta x en metros, newton, metros, es igual a joule. Muy bien. El trabajo es una magnitud escalar. Si es una magnitud escalar, va a tener un signo, pero no es un vector, no la voy a representar con un vector, sino que va a ser positiva, negativa o cero. Bien, ¿cuándo el trabajo de una fuerza es positivo? Bueno, fíjense en acá. El trabajo de una fuerza es positivo si la fuerza está a favor del movimiento, es decir, esta es la posición inicial y esta es la posición final, ¿verdad? Bien, si esa fuerza está colaborando con el desplazamiento, entonces el trabajo de esa fuerza es positivo. Eso viene por el ángulo, ¿verdad? Como acá me aparece fuerza por coseno del ángulo, si el ángulo es menor a 90 grados, el coseno tiene signo positivo, entonces cuando yo calcule el trabajo me va a quedar con signo positivo. Ahora, si la fuerza se opone a ese desplazamiento, o sea que el ángulo es todo esto, porque es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento iría para acá, es este ángulo el que yo tendría que poner en la ecuación.
Si el ángulo es mayor a 90 grados, el coseno da un número negativo y entonces el trabajo pasaría a dar negativo. Así que si la fuerza se opone al sentido del movimiento, el trabajo me da negativo. Bien, y ahora, ¿qué pasa si la fuerza forma 90 grados con el desplazamiento? Y bueno, ahí yo tendría que aplicar coseno de 90, y como coseno de 90 es 0, el trabajo me da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellas fuerzas que formen 90 grados con el desplazamiento no trabajan. Es decir, el trabajo me da 0. Vamos a plantear un ejemplo, que es un repaso del año pasado, para luego aplicarlo a campo eléctrico. A ver, en este ejercicio les dan el peso del cuerpo y me dan también la masa. Acá usaron un valor de G, digo, con bastantes cifras, usaron 9,81 seguramente, y me dicen que se mueve en un plano horizontal hacia la derecha, desplazándose 16,0 metros, como se indica en la figura. Actúan la fuerza F1, que vale 18,0, F2, que vale 10,0, y los ángulos son los señalizados así, ahí, ¿verdad? Bueno, me dicen que la superficie es rugosa y que hay una fuerza de rozamiento entonces de 3,19. Me dan la fuerza que ejerce el apoyo, esa fuerza era la normal, que es 23,9. Luego me dicen la aceleración que tiene este bloque. O sea que este cuerpo se está moviendo hacia la derecha con esta aceleración, es decir, cada vez está yendo más rápido, en particular en cada segundo la velocidad está aumentando en 1,00 metros por segundo. Bueno, la primera parte me piden que calcule el trabajo ejercido por cada fuerza. Luego el trabajo neto, que vendría a ser el trabajo total, ¿verdad? La suma de todos los trabajos. La parte C me pide la fuerza neta, o sea que sume todas las fuerzas que están actuando. Y la parte D que calcule el trabajo realizado por la fuerza neta. Y luego que saque conclusiones. Bueno, vamos a arrancar. Voy a representar todas las fuerzas que tenemos, ¿verdad? Tengo F1, F2, peso normal ejercida por el apoyo y la fuerza de rozamiento, opuesta al movimiento. Y el cuerpo se traslada desde este lugar a este lugar. ¿Cuántos metros se desplazó mi cuerpo? Bueno, se desplazó 16 metros. ¿Cómo voy a calcular yo el trabajo? Bueno, para calcular el trabajo ustedes van a aplicar esta ecuación para cada fuerza, ¿verdad? Acuérdensela, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo, que forma la fuerza con el desplazamiento. Vamos a arrancar acá, miren. ¿Cómo voy a calcular el trabajo en la normal? O sea que solo miren la normal. Va a ser la fuerza normal, por lo que se desplazó el cuerpo, por el coseno del ángulo que forma ¿quién? Bueno, la normal con el delta X. ¿Qué ángulo forma la normal con el delta X? Normal, delta X. Bueno, ven que forma 90 grados, ¿verdad? Como coseno de 90 grados da 0, este trabajo da 0. ¿Se acuerdan que recién les expliqué que aquellas fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no trabajan? Así que el trabajo en la normal es 0 y siempre es 0 el trabajo en la normal, en cualquier situación. ¿Qué pasa con el peso? Y con el peso me va a pasar exactamente lo mismo. Es el peso por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo es este? Es el ángulo que forma el peso con el delta X. El peso con el delta X. Vendría a ser este ángulo de acá. Vuelve a ser 90 grados. Como coseno de 90 grados es 0, esto me da 0. Trabajo de F1. ¿Qué signo me va a tener que dar el trabajo de F1? Bueno, me va a tener que dar positivo, porque F1 me está ayudando a mover el cuerpo en este sentido, que es como se está moviendo. A ver si nos da positivo. El trabajo de F1 va a ser F1 por delta X por el coseno del ángulo que forma F1 por delta X. F1 me lo da la letra, delta X es 16 metros, y el ángulo, voy de vuelta a mi figura, el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento son los 25 grados que están señalizados ahí. Bueno, hago las cuentas con la calculadora, teniendo cuidado que la calculadora esté en DEG, ¿sí? Y eso les tiene que dar 261 joules. ¿Qué signo va a tener el trabajo de F2? Bueno, el trabajo de F2 va a tener que ser negativo porque esa fuerza está opuesta al sentido del movimiento. ¿Cómo se calcula? Se calcula como F2 por delta X por el coseno del ángulo.
Bien, F2 vale 10, me lo da la letra, el delta X, lo que se trasladó el cuerpo son los 16 metros, y el ángulo es lo que yo tengo que tener cuidado, ¿tá? A mí la letra me dice que este ángulo es 16 grados, es el que forma F2 con la horizontal, pero no es este ángulo el que tengo que usar yo. Yo tengo que usar el ángulo que forma F2 con delta X. F2 es este vector con delta X que está acá. Ese ángulo es el que está marcado ahí en rojo. ¿Cómo lo calculamos? Y bueno, si de acá hay un ángulo llano, son 180 grados, a 180 grados le saco los 16, que me da la letra, y me da 164. Cuando ustedes hagan esta cuenta con la calculadora, como el coseno de 164 es un número negativo, el trabajo de F2 me da negativo, lo cual es correcto. Bien, ¿y el trabajo de la fuerza de rozamiento, qué signo me debería de dar? Bueno, también negativo, porque la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, es la fuerza de rozamiento que me lo da la letra, por el desplazamiento, por el ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el delta X. La fuerza de rozamiento, fíjense, va para atrás, el delta X va para adelante, forman 180 grados. Coseno de 180 es menos 1, así que esto me da negativo menos 51,0. En la parte B me piden el trabajo neto. Para el trabajo neto, yo tengo que sumar el trabajo de todas las fuerzas que están actuando. En este caso sería, vamos un poquito a nuestro dibujo, sería el trabajo de la normal, más el trabajo de F2, más el trabajo de FR, más el trabajo del peso, más trabajo de F1. Lo planteamos, sustituimos, ¿tá? El trabajo en la normal y el peso nos dio 0, sustituyo los otros, y el trabajo neto me dio positivo 56 joules. Cuando el trabajo neto sobre un cuerpo me da positivo, quiere decir que este cuerpo tiene una fuerza neta a favor, es decir, está acelerando para este lado, cada vez va más rápido para este lado. Y la fuerza neta va a favor del movimiento. Bien, ahora me piden que calcule en la parte C, me piden que calcule la fuerza neta. La fuerza neta va a estar dada como la fuerza total apoyada en X, ¿verdad? O sea, todas las componentes en Y se van a tener que anular porque este cuerpo no va ni saltando ni hundiéndose. Pero como me dan la aceleración, yo voy a aplicar la segunda ley de Newton, que plantea que la fuerza neta es masa por aceleración. Como la aceleración es dato de la letra y la masa también, yo sé que la fuerza neta es 3,5 newton. ¿Y para qué lado va la fuerza neta? Bueno, ya les dije, tiene que ser horizontal, no puede ser una fuerza total inclinada, porque entonces este cuerpo estaría subiendo y trasladándose simultáneamente. O sea, como solo se traslada, la fuerza neta tiene que ser horizontal y hacia la derecha. Ahora calculo el trabajo de la fuerza neta, como si la única fuerza que estuviera actuando fuera esta. ¿Cómo me queda? Y bueno, va a ser la fuerza neta por los 16 metros, o sea, por el delta X, por el coseno del ángulo. Este ángulo es el ángulo que forma la fuerza neta con el delta X, que en este caso es coseno de 0, queda 1, y entonces el trabajo de la fuerza neta me da 56. Miren una cosa, da el mismo resultado y siempre se cumple eso. Esas son las conclusiones que uno saca. O sea, que el trabajo neto yo lo puedo calcular como sumando todos los trabajos de cada fuerza o calculando la fuerza neta primero y luego posteriormente calculando el trabajo de la fuerza neta. Da lo mismo. Trabajo de la fuerza neta es igual al trabajo neto. Bien. Otro tema muy importante es el vínculo que hay entre el trabajo neto y la variación de la energía cinética. Un cuerpo tiene energía cinética cuando se está moviendo. Puede ser un cuerpo, puede ser una carga. O sea, las cargas van a tener energía cinética. ¿Cómo se calcula esa energía cinética? Bueno, como el producto de la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2. Si este cuerpo está en reposo, no tiene energía cinética. Lógicamente tiene que tener velocidad. ¿Ah? ¿Cuáles son las unidades de la energía cinética? Y bueno, me vuelve a quedar newton metros. O sea, si yo pongo acá la masa en kilogramos, la velocidad que está al cuadrado, que es metros sobre segundos, pero como está al cuadrado, es metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y acordándome que un newton es 1 kilogramo metros sobre segundos al cuadrado, kilogramo metros sobre segundos al cuadrado, todo esto sería newton, me sobraría un
metros acá, y newton metro ya vimos que era joule. O sea, la energía cinética también se mide en joule, la masa tiene que ir en kilogramos y la velocidad en metros por segundos. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Vamos a suponer que yo tengo un cuerpo, puede ser una carga, repito, una carga que tiene una velocidad inicial en este instante y luego tiene esta velocidad, ¿sí? No importa si la velocidad está aumentando o disminuyendo, no importa, se cumple igual la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Este cuerpo o esta carga, cuando está acá en este lugar, va a tener cierta energía cinética, que le voy a llamar energía cinética inicial. ¿Cómo la voy a calcular? Y bueno, como la masa por la velocidad inicial al cuadrado dividido 2. Y cuando está en este lugar, va a tener cierta energía cinética final que la determinamos como el producto de la masa por la velocidad final al cuadrado dividido 2. La energía cinética también es una magnitud escalar, o sea, no es vector, y siempre da positiva, porque fíjense que la velocidad al estar elevado al cuadrado, siempre me va a terminar dando positivo. La masa siempre es positiva, y la velocidad, no importa si es negativa o positiva, pero al estar elevado al cuadrado pasa positivo siempre. Bueno, ¿y qué es lo que se cumple? Se verifica que el trabajo neto, eso que recién les expliqué, el trabajo que es la suma de los trabajos de todas las fuerzas, o también es el trabajo de la fuerza neta, es lo mismo, es igual a la variación de la energía cinética, es decir, a la energía cinética al final menos la energía cinética inicial. Esta ecuación es muy importante y la vamos a aplicar mucho ahora. Bien, ahora vamos a una carga. Nos salimos, esto era un pequeño repaso, y vamos a una carga. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos una carga en un campo eléctrico uniforme. Ven que las líneas de fuerza están separadas la misma distancia. Eso implica que tengo acá un campo con un valor fijo, digamos, no está cambiando, es constante. Y una carga positiva que pasa desde este lugar a este lugar. Si ustedes se acuerdan, cuando la carga era positiva, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen la misma dirección y sentido. ¿Ah? Entonces, esta carga, como tiene una fuerza a favor, va a estar acelerando con esta dirección y este sentido. ¿Cómo calcula el trabajo de esta fuerza? Esta es la fuerza eléctrica, ¿verdad? Por estar metido en un campo eléctrico, esta carga tiene una fuerza eléctrica. ¿Qué es lo que está generando acá el campo eléctrico? No me importa. Podría llegar a ser un par de placas, pero eso no nos interesa. Nos importa nada más lo que le está pasando a la carga. Acuérdense que sabíamos que el campo eléctrico es igual a la fuerza dividida la carga, ¿verdad? O sea, si yo a esta fuerza lo divido entre Q sub 0, voy a saber cuál es el valor del campo eléctrico. Bien, ¿cómo calculo el trabajo de esa fuerza? Con la misma ecuación que hoy. Va a ser el valor de la fuerza, esta, por el delta X. ¿Qué es el delta X? Es la distancia que hay de acá hasta acá. Por el coseno del ángulo. ¿Cuál es este ángulo? Es el ángulo que forma la fuerza y el delta X. En este caso, la fuerza y el delta X forman 0 grados. ¿Tá? Bien. A su vez, la fuerza, yo la puedo sustituir, despejando de acá, ¿verdad? La fuerza que es igual a E por Q. Entonces, yo puedo sustituir la fuerza por E por Q, por delta X, por el coseno del ángulo. ¿Ah? Bien. Vamos a plantear un ejercicio de esto. Tenemos una carga de 2,0 microcoulomb, es esta, que se desplaza desde A hasta B. En un campo eléctrico uniforme, en este caso así, vertical hacia arriba, uniforme, están divididos, están separadas las líneas de fuerza en la misma distancia, y aparte me lo dice acá que el campo eléctrico es uniforme, y me dan el valor de ese campo eléctrico. Me dicen que vale 2,5 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Me piden que calcule el trabajo realizado por la fuerza eléctrica en los siguientes caminos. ¿Qué pasa? Yo esta carga la tengo que llevar de acá hasta acá, ¿verdad? Pero me piden a ver qué pasa si yo hago diferentes caminos. Por ejemplo, hago el camino ACB, o sea, ACB. Siempre el principio es A y siempre el final es B, pero puedo utilizar diferentes caminos. Puedo hacer el ACB, puedo hacer el ADB, ADB, o puedo ir en línea recta por el camino AB. Entonces ahí me está preguntando en la parte B si
la fuerza eléctrica es conservativa, que ahora les explico eso más adelante. Bien, yo tengo que aplicar esta ecuación, ¿sí? Y lo voy haciendo según el camino que me dicen. Pero primero voy a calcular esta distancia que no me la dan. Ven que a mí me dicen que esto vale 3,0 centímetros y esto vale 4,0 centímetros. Así que me puedo quedar con este triángulo y aplicar Pitágoras, donde desconozco la hipotenusa. Y la hipotenusa es la raíz cuadrada de los catetos, ¿verdad? Al cuadrado. Por lo tanto, la distancia B es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y eso me da 5 centímetros. Ya sé que esto vale 5. Bien. Voy también a sacar el ángulo, porque lo voy a necesitar. El ángulo que saco es este. Podría haber tomado este, también es lo mismo, ¿no? Saquen el ángulo que quieran. Si saco este ángulo que está acá, en este triángulo, esto es el cateto opuesto, porque está enfrentado al ángulo, y esto es el cateto adyacente, porque está pegado al ángulo. Y esta es la hipotenusa. Bien, aplico tangente para sacar este ángulo. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 3, el cateto adyacente es 4. En la calculadora hacen 3 dividido 4 igual, y después no se olviden que tengo que apretar Shift tangente para averiguar el ángulo. ¿Ah? Bien, tengo el ángulo, ese lo voy a dejar ahí en suspenso, y ahora voy a empezar a calcular los trabajos. Previamente voy a dibujar la fuerza eléctrica cuando la carga está en el punto A. Acuérdense que si la carga es positiva, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen la misma dirección y sentido. Como me dan el valor de la carga y me dan el valor del campo eléctrico, yo puedo saber cuánto vale la fuerza eléctrica, ¿sí? Al ser el campo eléctrico constante y la carga tampoco cambia, esa fuerza eléctrica es constante en toda la trayectoria, o sea, no importa el camino, este es el valor de la fuerza eléctrica que actúa siempre, ¿ah? Y siempre con el mismo módulo. Bien, ¿cómo despejo acá? Bueno, el Q que está dividiendo lo paso multiplicando, sustituyo, en lugar de poner campo eléctrico pongo este valor, en lugar de poner carga pongo el valor de la carga, hago las cuentas y me queda esto que está ahí. ¿Está? Bien, ahora sí voy a pasar a calcular el trabajo. Si yo quiero calcular el trabajo ejercido por la fuerza eléctrica, de ir de acá hasta acá, como estoy cambiando de recta, digamos, voy a dividir ese trabajo en dos. El trabajo de ir de A a C, B, lo voy a dividir como el trabajo de ir de A hasta C primero, y luego como el trabajo de ir de C a B. Y luego lo subo. ¿Está? Bueno, calculamos el trabajo de ir de A hasta C. ¿Qué va a ser ese trabajo? Bueno, va a ser el valor de la fuerza por la distancia que hay entre A y C, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el delta X en ese trayecto de A hasta C. ¿Ah? Lo que pasa después lo vemos más adelante. Sustituyo el valor de la fuerza, lo calculamos recién. El delta X es 0,40 porque estamos recorriendo esta parte que está acá. Lo tengo que poner en metros, ¿verdad? O sea que de acá hasta acá son 0,040 metros respecto a las cifras significativas. Bien. ¿Y qué ángulo forma la fuerza por el delta X en ese pedacito, ¿verdad? En AC. Y bueno, la fuerza y el desplazamiento forman 0 grados. Así que me queda coseno de 0, que me da 1, y el trabajo me da positivo, porque esta fuerza va a favor del desplazamiento de la carga. Lo mismo que vimos para un cuerpo, se cumple para la carga. Bien, ¿qué pasa con el trabajo CB? La fuerza es constante. También es constante su dirección y su sentido. O sea, la fuerza sigue siendo así, vertical hacia arriba, ¿verdad? Pero el delta X es así ahora. Entonces, cuando yo calcule el trabajo, que va a ser la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, el ángulo que forma la fuerza con el delta X, pero de C a B, va a ser 90 grados, es este ángulo. Como coseno de 90 es 0, el trabajo en este tramo es 0. Recuerden que les dije que si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, la fuerza ahí no ejerce trabajo. Bien, entonces, ¿cuál es el trabajo de ir de A a C, B, por ese recorrido, ¿no? Camino A, C, B, el trabajo es la suma, que calculé, más 0, o sea que me da ese.
Lo marco acá con rojo y ahí quedó la primera parte, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar de camino. Me dice que tome el camino ADB. ADB. La fuerza eléctrica sigue valiendo lo mismo. Lo que tengo que tener cuidado son los ángulos, ¿verdad? Nuevamente, el trabajo de ir de A, D, B, lo divido en el trabajo de ir de A hasta D y luego el trabajo de ir de D hasta B. El trabajo de ir de A hasta D, ¿qué es lo que pasa? La fuerza y el desplazamiento forman 90 grados. Entonces ahí el trabajo me da 0. Y el de D a B, ¿qué ángulo forma? Y bueno, delta X va para acá, la fuerza igual, o sea que me queda coseno de 0, la fuerza es la misma que ya calculamos, y me obtengo este valor, A de B 2,0 por 10 a la menos 4. Miren un poquito. Cuando hice este camino me dio 2,0 por 10 a la menos 4, o sea, cuando hice el camino así, me dio 2,0 por 10 a la menos 4. Si hago el camino por acá abajo, me da exactamente lo mismo, 2,0 por 10 a la menos 4. Ahora voy a hacer el camino directo, el camino de ir de A hasta B. ¿Cómo calculo ese trabajo? Bueno, el trabajo de ir de A hasta B va a ser la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. La fuerza vale lo de siempre. El desplazamiento acá es la hipotenusa, porque estoy recorriendo esto. Lo que calculamos, esos 5 centímetros que calculé al principio, lo paso a metros. Y el ángulo es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Es el ángulo que también calculamos antes, que nos había dado 37 grados. Hacemos las cuentas y nuevamente me vuelve a dar el mismo resultado. ¿Qué conclusión puedo sacar? Bueno, cuando ocurre eso, que yo calculo el trabajo, vamos de vuelta a la figura original. Yo estoy calculando el trabajo de la fuerza eléctrica, pero cambié de camino. Lo que sí es importante es mantener la posición inicial y la posición final fijas, ¿verdad? Entonces, si yo mantengo la posición inicial y la posición final fijas, no importa el camino, no importa el camino, el trabajo me da lo mismo siempre. O sea, si hago este camino, si hago este camino, si lo hago en línea recta. Es más, yo podría agarrar la carga y hacerla así, moverla por toda la hoja, moverla acá, chichichi, vuelvo acá. Si vuelvo al mismo lugar final de todos los demás casos, el trabajo me da el mismo resultado. Por eso si yo en algún ejercicio les digo, bueno, calculen el trabajo de llevar a la carga desde A hasta B, pero haciendo rulos, saltando, paseando, haciendo de todo, ustedes agarran y elijan el camino más fácil, que puede ser este, o pueden ser este, o sea, uno de los tres que vimos, ¿no? Habitualmente son más fáciles estos que en línea recta porque así evitan calcular el ángulo y me da el mismo resultado. ¿Ah? Cuando ocurre eso, ¿sí? Cuando ocurre eso, decimos que es una fuerza conservativa. Esa es la palabra que le damos. ¿Está? ¿Ven? Es una fuerza conservativa. La fuerza electrostática, esta, de la que estamos hablando, la que genera los campos eléctricos, es una fuerza conservativa. Ojo que hay muy pocas fuerzas conservativas en realidad. ¿Ah? Conservativas tenemos el peso y la fuerza elástica. Y después esta, la fuerza eléctrica. No hay otra. Son esas tres nada más. ¿Ah? Entonces, ¿qué características tiene esa fuerza conservativa? Dice así, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al llevar una partícula cargada desde A hasta B no depende del camino seguido. O sea, no importa el camino que yo elija, siempre me da lo mismo. Solo depende del lugar inicial y del lugar final. ¿Ah? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el trabajo está vinculado con la energía del objeto, en este caso de la carga. Cuando tengo una fuerza conservativa, quiere decir que la energía mecánica de la carga no se modifica. ¿tá? Cuando sobre un cuerpo actúan solamente fuerzas conservativas, la energía mecánica permanece constante, la energía se conserva. Este es uno de los grandes principios de la física que vimos algo el año pasado en el tema trabajo y energía. Este, bueno, entonces, acá les anoté lo que les dije. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Las únicas fuerzas conservativas que tenemos son las fuerzas de gravedad, que es el peso, ¿no?
la fuerza elástica, que era la fuerza realizada por un resorte, y esta, la fuerza electrostática. Son estas tres, no hay otra. Bueno, acá escribimos algunas de esas propiedades, es muy importante esto. Vuelvo a escribirles, acá les voy a poner todas las características del trabajo realizado por una fuerza conservativa. Bueno, lo primero que dice nuevamente es que depende solamente de las posiciones iniciales, A y B, y que no importa el camino. Ven que acá tomé caminos curvos, el rojo, el naranja, el azul, y siempre el trabajo me da el mismo resultado. La otra que es muy importante es que si la trayectoria es cerrada, ¿cerrada qué quiere decir? Bueno, que si yo salgo de A, sigo cualquier camino, voy hasta B y luego vuelvo a A, el trabajo me da cero. O sea, en una trayectoria cerrada, el trabajo es cero. Si yo salgo de un lugar y vuelvo al mismo lugar, el trabajo de la fuerza vale cero, de esta fuerza, ¿verdad? De esta fuerza conservativa. ¿Eso por qué es? Y bueno, supónganse, miren lo que les puse acá. El trabajo de la fuerza eléctrica va a ser el trabajo de A hasta B más de B a A. Vamos a suponer que seguimos el camino azul, ¿sí? Entonces, si esto es cero, quiere decir que el trabajo de ida tiene signo opuesto al trabajo de vuelta, ¿está? Esto después lo vamos a verificar con los ejercicios, es muy simple de ver y de razonar. Bien, ahora, siempre que yo tengo una fuerza conservativa, le voy a asociar a la posición inicial, a la posición final, una magnitud que es muy importante, que es la energía potencial eléctrica. Si ustedes se acuerdan del año pasado, cuando teníamos el peso, por ejemplo, que es la otra fuerza conservativa, definíamos energía potencial gravitatoria, ¿tá? Y con la fuerza elástica, también conservativa, definíamos energía potencial elástica. Bueno, ahora vamos a definir la energía potencial eléctrica. El símbolo es U, ¿tá? Energía potencial eléctrica. ¿Y esa energía qué es? Bueno, es la energía que tienen los cuerpos almacenadas por el simple hecho de estar en un campo eléctrico. Toda carga que esté en un campo eléctrico tiene energía potencial eléctrica. Y si además se está moviendo, va a tener energía cinética. ¿Va? Bien, por acá terminamos. En la próxima clase vamos a continuar un poco más con este tema de energía y hacer más ejercicios. Bueno, me despido de todos ustedes. Un beso.